queridos hermanos, una vez más bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en este miércoles, dispuestos otra vez por la gracia de Dios a estudiar la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con Dios por este nuevo día de vida que nos ha permitido vivir y damos gracias al Señor por todos los hermanos que se conectan y que quieren estudiar la palabra de Dios. Bendecimos sus vidas y nos alegramos con ellos. Vamos a esperar unos minuticos mientras se conectan los hermanos y nuevamente les reitero la bienvenida a esta enseñanza hoy miércoles que es hecha de parte de la Iglesia de la Reforma Lluvias de Gracia, que por la gracia de Dios nos ha permitido establecer en esta ciudad y que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Bendecimos al Dios del cielo por su fidelidad y por su gran amor para con los pecadores, al permitir que una iglesia funcione, se establezca y se predique la palabra de Dios para la salvación y la edificación de su iglesia. Así que hermanos, bienvenidos una vez más. Sean todos disponiendo su mente y su corazón en esta hora de la noche para estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Si ya está conectado, por favor, reporte su sintonía con el dedito arriba, un like, que nos está viendo, porque la razón de ser de comunicarnos a través de este medio es que ustedes se conecten, porque si no lo hacen, pues no hay motivación. Así que hermanos, les animo y por favor reporten su sintonía y dispongan su corazón para estudiar hoy la palabra de Dios. Antes de iniciar la predicación, vamos, mientras se conectan más hermanos, los que ya están conectados, vamos a orar, vamos a encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él hablando a nuestros corazones, para que sea Él disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para poder entender su santa y bendita palabra. Así que hermanos, los que ya estén conectados, les invito a que inclinen su rostro y a que oremos al Señor de todo corazón. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, venimos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, con humildad de corazón, reconociendo nuestra insignificancia ante tu grandeza, ante tu majestad, ante tu santidad, Señor, reconociendo que lo que somos, lo somos porque tú en tu gracia nos permites serlo. Por eso, con humildad de corazón, venimos ante ti en esta hora de la noche, para suplicarte, Señor, que seas tú disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para recibir el estudio de tu palabra. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que nos dé la gracia de perseverar en las cosas tuyas. Venimos ante ti, Señor, también en esta hora de la noche, dándote gracias por todas las cosas que tú nos das, por la vida, por la salud, por el techo, por los alimentos. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú a diario nos provees. Eres un Dios bueno y misericordioso. Eres un Dios que no desamparas a tus hijos y que así como les das el pan físico, también les das el pan espiritual para que alimenten sus vidas y se cumpla en nosotros tu santa palabra, que nos dice que no debemos solamente trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así que, Señor, te suplico en esta hora de la noche, seas tú disponiendo la mente y el corazón de todos mis hermanos y amigos que están conectados,
y seas tú hablándoles a su conciencia, mostrándoles y revelándoles cada día más el Evangelio, la gloria de Cristo, su magnificencia, su poder, su grandeza. Bendito por siempre eres tú, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre y coloco esta enseñanza en tus manos y te ruego que me guíes por el poder de tu Santo Espíritu y pongas en mí tus palabras y que esta enseñanza siempre la haga con temor, con reverencia y plenamente convencido de que causará algún efecto positivo, bueno, en la vida de los que la escuchan. Así que Padre Santo, dejo esta enseñanza en tus manos, mi vida y la vida de todos los que están viendo en estos momentos la enseñanza, los que están conectados y también aquellos que se conectarán. Gracias, Padre, por haberme permitido orar y he orado en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver quién está conectado en esta hora de la noche. El pastor Narciso Hernández, bienvenido hermano Narciso, Dios lo bendiga. Hermana Luzmila Martínez, bienvenida también allá en Acacias. Ana García, bienvenida también. Chelita Borges, bienvenida. El hermano Alfredo Rincón, también bienvenido. Carmenza Cuervo y su familia, bienvenidos. Juliet Peña, allá en Granada, bienvenida. Y todos los demás que estén por allí conectados, reciban un cordial y caluroso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea Él hablando hoy a sus corazones, a sus mentes, a sus conciencias, para gloria de Dios Padre y el beneficio de nuestras almas. Así que vamos a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Les invito a abrir su Biblia en Romanos 1, versículo 18 al 19. Romanos 1, 18 al 20, perdón. Romanos 1, 18 al 20. Vamos a leer estos 3 versículos, pero solamente meditaremos en el verso 18. Entonces, hermanos, me imagino que ya estarán dispuestos allá en su casa con su Biblia abierta para estudiar la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Bien, hermanos, este será entonces el pasaje en el cual vamos a estar meditando esta noche, pero haciendo énfasis en el versículo 18, como ya les dije. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El Evangelio y la ira de Dios. El Evangelio y la ira de Dios. En primer lugar, nuestro pasaje inicia diciendo, porque es un conector de texto que indica causa. Es decir, que lo que se va a decir a continuación es la causa de lo que se ha dicho anteriormente en el texto, de la idea que ha comunicado el texto anteriormente. Vuelvo y repito, porque aquí en este texto es un conector de texto que indica causa. Es decir, que lo que se va a decir a continuación es la causa de lo que se ha dicho anteriormente, de la idea que viene describiendo el escritor anteriormente en el texto. ¿Y qué es lo que se ha dicho anteriormente en el texto? Tenemos que devolvernos al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17 de Romanos 1? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Eso es lo que dice el texto anteriormente. Esto quiere decir que de la única manera en que el pecador se puede salvar y tener vida eterna es por la fe en la justicia de Cristo, el cual satisfizo por nosotros la justicia de Dios. Sin la justicia de Cristo no hay salvación. Y eso se revela desde el cielo, como está escrito, por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. En consecuencia a lo que dice el versículo 17, cuando rechazamos el único camino de salvación que Dios ha provisto, cuando no nos inclinamos ante Cristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, lo único que queda y viene al hombre es la justa ira de Dios, de la cual habla el versículo 18, del cual nos ocuparemos en el día de hoy. Noten lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que la ira de Dios vendrá sobre aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se revela por fe y para fe. Entonces, cuando se rechaza ese único camino de salvación, lo único que queda para el hombre es el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, la justa ira de Dios, de la cual habla aquí el verso 18. Eso es lo primero que vemos en el texto. En segundo lugar, al considerar este versículo 18 de las Escrituras, en su contexto, vemos que Dios es un Dios de ira, al igual que un Dios de amor y misericordia. Dios es un Dios de ira, al igual que un Dios de amor y misericordia. Encontramos que la justa ira de Dios contra el pecador proviene del mismo cielo, es decir, del mismo lugar de donde vino el evangelio de gracia y misericordia que salva al hombre pecador. El amor de Dios se manifiesta al hombre en el evangelio, y la ira de Dios se revela contra el hombre que rechaza el evangelio. Y estos provienen del cielo. Tanto el evangelio, la gracia y la misericordia provienen del cielo para salvación a los hombres. De allá, de este mismo lugar, proviene la ira de Dios, porque el texto dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo. Lo mismo que desde el cielo se reveló el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. En consecuencia, el evangelio es el mensaje de salvación para el que cree, porque de lo contrario, el mensaje del evangelio será un mensaje de condenación para el que no lo cree. Eso es lo que enseña el texto, que el evangelio es un mensaje de salvación para el que cree, y el que no cree el evangelio, entonces, para él es un mensaje de condenación, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo aquel que lo rechace y no crea en él. Vamos a mirar dos textos bíblicos que nos hablan de los dos efectos del evangelio. Marcos 16, versículos 15 al 16. Marcos 16, versículos 15 al 16. Quiero que se ubiquen allá también sin perder allí el texto de Romanos y lean conmigo este texto. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, está hablando Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notan ustedes en el texto los dos efectos de la predicación del evangelio. Jesucristo manda a sus apóstoles a ir por todo el mundo
a predicar el evangelio a toda criatura. Y dice en el verso 16, el que creyere en ese evangelio y fuere bautizado, es decir, que reconozca que Jesucristo murió y pagó por sus pecados de manera pública, que Él fue el que murió y resucitó para darnos vida, será salvo. El que creyere en lo que Cristo hizo y sea bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces de aquí podemos ver que del evangelio se desprende el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo se desprende la justa ira de Dios para todo aquel que no lo cree. Así que, hermanos, cuando predicamos el evangelio, se predica para salvación o para condenación. Salvación al que lo cree y condenación al que no lo cree. Y eso es lo que nos enseña el texto que nos ocupa el día de hoy. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que no creen, que detienen con injusticia la verdad, que lo rechazan. Miremos otro texto, Juan 3:36, que nos habla de los dos efectos del evangelio. Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el evangelio. Juan nos dice aquí que el que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, tiene vida eterna. No dice que tendrá, sino que tiene vida eterna. El que cree que Jesucristo murió y pagó por sus pecados y lo justificó delante del Padre, tiene vida eterna. Es decir, no es condenado, ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, escuchen, la ira de Dios está sobre él. Así que al rechazar el evangelio, la justa ira de Dios está sobre aquel que lo rechaza. Así que esos son los dos efectos del evangelio: salvación para el que cree y ira para el que lo rechaza. Y eso, hermanos, nos debe poner a pensar en algo muy importante. Cuando tú y yo anunciamos el evangelio, no estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque a veces uno cree que como uno predica o le enseña a alguien y no le paran bolas, no creen lo que uno dice, entonces uno se desanima y dice, ¿para qué pierdo mi tiempo yo diciéndole eso a esa persona? Porque uno en su mente quiere que todos los que escuchen crean y se salven. Pero de aquí podemos aprender algo. Nosotros no perdemos el tiempo cuando predicamos el evangelio, por una simple y sencilla razón. Porque cuando predicamos el evangelio, lo predicamos para salvación o para condenación. Salvación al que lo cree y condenación al que no lo cree. Y en las dos cosas Dios es glorificado. Dios es glorificado en los que se salvan y Dios es glorificado en los que se pierden. ¿Por qué Dios es glorificado en los que se salvan? Porque en los que se salvan brilla su gracia, su amor y su misericordia. Y en los que se pierden brilla su justicia santa y verdadera. Así que en las dos Dios es glorificado. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque para Dios, dice allá en 2 de Corintios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Dios. Muy bien, hermanos, continuemos con la exposición allí en Romanos 1:18. En tercer lugar, también notamos en este texto que esta ira de Dios se revela desde el cielo
contra los hombres que aquí son descritos como practicantes de toda impiedad e injusticia, los cuales por su pecado detienen con injusticia la verdad, dice el texto. Esto se refiere al género humano en general, quien debido a su condición caída, voluntariamente aborrece, actúa y hace caso omiso a las normas del Señor. El hombre sin la gracia de Dios, por naturaleza, detiene con injusticia la verdad. No quiere la palabra de Dios, la reprime, la calla, la desprecia, diciendo que no la creerá, que lo que vale es su propio mérito y su propio criterio. Eso es lo que enseña y así ve el mundo la palabra de Dios. Y si la aceptan como palabra de Dios, pues no la practican. De igual manera les da lo mismo. Es decir, los hombres no se inclinan ante ella, es decir, ante la palabra, ni la miran cara a cara. Desde el principio de la humanidad, después de la caída, siempre ese ha sido el crimen terrible del hombre contra Dios. Rechazar la verdad del Creador. Tal como Adán rechazó la verdad del Creador y comió la mentira de Satanás, desde allí el género humano siempre ha rechazado la verdad del Creador. Y ese ha sido el crimen terrible del hombre contra Dios. Así que, hermanos, es cosa terrible que usted oiga la palabra de verdad, la considere en su mente como verdad y sin embargo la reprima o la ignore. Es cosa terrible que usted no se someta a la autoridad de la verdad de Dios, que lo llama al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el Señor Jesucristo. Es suicidio espiritual reconocer esa verdad y, no obstante, no someterse a su autoridad. Es cosa terrible rechazar la revelación de la verdad divina que puede hacerle justo y sabio para la salvación. Así que cuando sucede eso, lo único que le queda al hombre es el justo juicio y la santa ira de Dios, porque ha rechazado el único remedio contra el mal que lo aqueja, Cristo y la palabra de Dios. Si rechazamos el único remedio, el único medio, el único camino de salvación, ¿qué más le queda al hombre sino una horrenda expectación de juicio contra todos aquellos que, conociendo la verdad, ignoraron la verdad, reprimieron la verdad, detuvieron la verdad y no la creyeron? Entonces, ¿qué más les queda? Sino la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque los hombres actúan como actúan porque han desechado la ley y las normas del Señor. Cuando dejamos la revelación de las Sagradas Escrituras y recurrimos a nuestro propio razonamiento, no podemos comprender la condición horrible y arruinada del hombre, ni por qué actúa de la manera que lo hace. Eso es por rechazar la revelación de las Sagradas Escrituras. Cuando rechazamos la revelación de las Sagradas Escrituras, no podemos comprender la condición horrible y arruinada del hombre, ni por qué actúa el hombre de la manera que lo hace. La falta de aceptación de la doctrina del pecado revelada en las Sagradas Escrituras es la razón por la cual los presidentes, los políticos, los líderes nacionales, los psiquiatras, los maestros, los jueces y el hombre común de la calle no pueden dar razón de la nefasta conducta de la raza humana, ni manifestada en muertes, odios, guerras, mentiras, inmoralidad, drogadicción,
robos, violencia y toda clase de maldad. La palabra de Dios enseña claramente que el hombre por su naturaleza es un alma depravada, esclavo del pecado y de Satanás, con inclinación hacia lo malo, con un corazón engañoso y perverso, de donde sale toda clase de pecado. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente el hombre no acepta la doctrina del pecado revelada en las Sagradas Escrituras y por eso no entiende el hombre por qué actúa así y por qué la sociedad está sumida en la maldad y en la desgracia que vemos a nivel mundial. La palabra de Dios enseña claramente que el hombre por naturaleza es un alma depravada, esclavo del pecado y de Satanás, inclinado hacia lo malo, con un corazón engañoso y perverso, de donde sale toda clase de pecado. Y eso lo enseñó Jesucristo claramente en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Les invito a que me acompañen, por favor, a Marcos 7, versículos 20 al 23. Y lean conmigo esta bendita palabra que nos revela lo que hay en la naturaleza humana y caída del hombre, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Marcos 7, 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxidia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice Cristo, y contaminan al hombre. Ahí, hermanos, vemos la doctrina de la depravación total del hombre. Vemos aquí, hermanos, claramente por boca del Señor Jesucristo, cuál es la raíz del mal en el hombre. ¿Por qué el hombre, por qué la sociedad está como está? Porque del corazón del hombre salen, dice aquí el Señor Jesucristo, los malos pensamientos. Y si de nuestro corazón salen malos pensamientos, pues esos malos pensamientos se solidifican, se hacen realidad y por eso comenzamos los seres humanos a adulterar, a fornicar, a cometer homicidios, hurtos, a ser avaros, a vivir por la maldad del engaño, de la laxivia, de la envidia, a ser groseros, a ser soberbios, a ser arrogantes, orgullosos, y la lista puede seguir de manera interminable. Todas estas maldades de dentro salen, dice Cristo, y contaminan al hombre. El problema de la humanidad no está afuera. El problema de la humanidad está dentro de nosotros, en nuestro corazón contaminado y perverso por la caída de nuestros primeros padres. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. Y como los presidentes, los estadistas, los psiquiatras y la mayoría de la gente no acepta la doctrina de la depravación total, no acepta la doctrina del pecado innato en el hombre, entonces ellos buscan otras soluciones para mejorar el comportamiento de la sociedad y en ellas fracasan. Pero esta condición del corazón humano, de la naturaleza humana, no solamente se encuentra registrada en el Nuevo Testamento, sino que también se encuentra registrada en Génesis, capítulo 6, verso 5, en el Antiguo Testamento. Esta vez inspirada por el Espíritu Santo de parte de nuestro Dios, de Dios Padre. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
es decir, pensamiento, decisión, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí tenemos, hermanos, más o menos lo mismo que dijo Cristo con otras palabras. Este es el dictamen de Dios Padre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, el dictamen de la condición pecaminosa y depravada del ser humano. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. ¿Y qué pasó? Dios hizo descender sobre esa generación antidiluviana el juicio. La generación de los tiempos de Noé recibió la ira de Dios que se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de aquellos hombres que todo designio de sus pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que todo esto concuerda perfectamente con lo que estamos viendo aquí en Romanos 1:18. Hermanos queridos, al rechazar esta verdad de la depravación del hombre, de la doctrina del pecado revelada tan claramente por el Señor Jesucristo y por Dios Padre en el Antiguo Testamento, de la condición depravada y corrompida del hombre, los hombres buscan inútilmente respuestas al mejoramiento de la conducta humana en la educación, en la ciencia, en la justicia social, en las conferencias de paz y en los tratados de paz. En otras palabras, buscan redimirse a sí mismos con sus propias ideas y estrategias sin tener en cuenta que la situación de maldad que vive el hombre es porque ha dejado a Dios y ha dado la espalda a la única fuente de vida, esperanza y salvación y paz. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Los hombres se cavan cisternas rotas que no retienen agua y buscan la solución al problema de la sociedad, de la humanidad, con cosas y en cosas que no funcionarán. Pareciera que funcionan al comienzo, pero el problema ¿cuál es? El problema no viene de solucionar la educación ni la justicia social. Hay que educar a la gente, hay que hacer justicia social, pero así usted les dé educación y les dé todo lo que necesitan. Si el corazón no es transformado, si no aceptamos que el hombre está corrompido por dentro, la sociedad seguirá siendo corrompida, seguirá siendo corrupta y depravada, yendo en contra de la voluntad de Dios, y seguirá el sufrimiento, la muerte, el dolor, los adulterios, las fornicaciones, los robos, etcétera, etcétera, porque no van a la raíz del problema, no van a la raíz del meollo del asunto. Y esa es la verdad, hermanos. Cuando dejamos a un lado la revelación de las Sagradas Escrituras, ya sea en el campo secular o en el campo religioso, dejamos a un lado la única luz que guía a los hombres depravados, pecadores, hacia Jesucristo, el cual es la luz del mundo. Al hacer esto, quedamos sin salida del profundo abismo de la confusión religiosa y de pecado humano, con todas sus formas de impiedad y fariseísmo que se ven por todas partes del universo. Todo porque han dado la espalda a la única fuente de salvación, a la única fuente de sabiduría, al único que puede cambiar realmente al ser humano, nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la revelación de las Escrituras, no tenemos solución para nuestros problemas morales y espirituales. Sin las Escrituras no tenemos solución a los problemas morales y espirituales que aquejan al hombre, ni podemos comprender por qué los hombres y las naciones viven sumidos en la maldad, en el sufrimiento, en la muerte y en los miles de problemas que los aquejan. Solo las Sagradas Escrituras nos permiten tener una cosmovisión correcta
de la realidad del mundo y de la solución al terrible problema del pecado que aqueja a la humanidad. Ahí entonces es donde nosotros podemos entender el valor de las sagradas escrituras, queridos hermanos. Porque aparte de las escrituras, no podemos tener luz, ni podemos tener un correcto entendimiento de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo glorificar al Dios que me creó? Solo lo encontramos en las Escrituras. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser padre excelente? ¿Cómo puedo ser un hijo excelente? ¿Cómo puedo ser una persona que honre y glorifique a Dios lo mejor posible en las áreas de mi vida? Solo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Vaya conmigo allá y miremos esta verdad. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este texto es supremamente glorioso y nos habla del valor inefable de las Sagradas Escrituras. Pablo escribe a Timoteo y le dice que él desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se las enseñaron a Timoteo su abuela Loida y su madre Eunice desde la niñez. Y dice Pablo que esas Sagradas Escrituras son las únicas que le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que por las Escrituras es de la única manera que tú y yo podemos encontrar el medio para ser salvos, encontrar la sabiduría para adquirir la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos eso? En las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ellas nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo. Ellas nos pueden quitar ese mal entendimiento de que el hombre se salva por su propio proceder, por sus propias buenas obras. Ellas nos pueden quitar la idolatría que hay en nuestro corazón y nos pueden guiar por sendas de rectitud. Luego dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Como la Escritura es inspirada por Dios y no por ningún hombre, entonces la Escritura es perfecta. Entonces puede ser de gran valor y ayuda para el ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y por cuanto es inspirada por Dios, es útil para enseñar al hombre, para redarguir al hombre, para corregir al hombre y para instruir en justicia al hombre que está caído y depravado y que ha puesto su fe en Cristo Jesús para ser salvo. A fin de que, ¿qué? De que el hombre de Dios, el que cree en Cristo, ya ha sido redarguido, ya ha sido corregido, ya ha sido enseñado, ya ha sido instruido en justicia, ese hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, apto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que hacen las Sagradas Escrituras. Y cuando rechazamos las Sagradas Escrituras, estamos rechazando esta verdad. No estamos creyendo la verdad de Dios. Estamos deteniendo con injusticia la verdad. No detenga con su injusticia, con su pecado, la verdad de las Sagradas Escrituras. No cierre su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Abra su mente, abra su corazón y recibe el mensaje de la palabra de Dios, porque ellas son las únicas que te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Ellas son las únicas inspiradas por Dios y que te pueden enseñar, que te pueden redarguir, que te pueden corregir, que te pueden instruir en justicia,
a fin de que tú seas un hombre y una mujer de Dios perfectos, maduros, enteramente preparados para hacer toda buena obra. Qué maravilloso pasaje este. Qué maravilloso saber la bondad y las maravillas de la palabra de Dios. Así que si alguien rechaza la palabra de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa persona, porque detiene con injusticia por su pecado la verdad. Miremos lo que dice segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Otra verdad de las Sagradas Escrituras dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, escuchen, de la verdad el oído, es decir, de la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que, hermanos, aquí podemos ver en este pasaje la importancia de la palabra de Dios. Por eso, en el verso 1 dice Pablo a Timoteo: te encarezco, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando regrese en la manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. ¿Qué le insta? ¿Qué le encarece Pablo a Timoteo? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra, porque Pablo sabe que la palabra es lo único que puede sacar al pecador del error de su camino, porque allí se revela Cristo, es la palabra la que lo puede salvar y hacer sabio para esa salvación. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dice. No te canses, hágalo, escúchenlo o no lo escuchen, conéctense a escuchar el mensaje, la predicación los miércoles o no se conecten, tú sigue predicando, le dice Pablo a Timoteo. Entonces le dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, hermanos, la predicación de la palabra de Dios es indispensable. Es algo supremamente glorioso porque es lo único que puede cambiar al pecador. Es lo único que puede mostrarle y revelarle la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice Pablo en Romanos que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación de la palabra de Dios. A Él sea la gloria por siempre. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, 11 al 16 dice, 2 de Corintios 2, 11 al 16 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos,
La mente de Cristo está revelada en las Sagradas Escrituras. El pensamiento de Cristo, la doctrina de Cristo, la voluntad de Cristo está revelada en las Sagradas Escrituras. Por eso, si tú y yo, cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos comprender y entender las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo. Entonces, por eso podemos hablar con palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esas palabras pues están reveladas en la Escritura. Y es de allí donde nosotros tomamos la fuente. Es de allí donde nosotros bebemos y enseñamos y proclamamos la verdad. Es por esta razón, mis amados hermanos, que debemos amar la palabra de Dios, porque ella es la única que nos revela a Cristo y su Evangelio. Que a Él sea la gloria por siempre. Amén. La única esperanza para usted y para mí, la única esperanza para la humanidad es el Evangelio de la gracia de Dios, que nos fue revelado en el amor de Cristo, cuando sufrió, cuando sangró y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es la única esperanza para nosotros y para la humanidad. La única esperanza para la humanidad es el nuevo nacimiento, el ser hechos nuevas criaturas en Cristo por la fe en Él. La única esperanza para la humanidad es la obra del Espíritu Santo en nosotros, dándonos un nuevo corazón y una nueva naturaleza, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La única esperanza para la humanidad, para usted y para mí, es creer este Evangelio de la gracia de Dios, el cual gratuitamente nos otorga perdón de todos nuestros pecados y entrada al reino de Cristo y de Dios. Solo tenemos que con humildad acudir a Él, con fe, confiando únicamente en los méritos y la justicia de Cristo a nuestro favor. En Él encontramos paz y descanso para nuestra alma que nunca muere. Porque si tú mueres sin Cristo, su alma vivirá eternamente, pero separada de Dios en desgracia y confusión perpetua, como dice la Escritura. Pero si mueres creyendo en Cristo, irás a la presencia de Dios y vivirás con Él en paz y en armonía perpetua por la eternidad. Nuestra única esperanza entonces es reconocer ante Dios que somos pecadores perdidos, que no podemos salir del profundo pozo de nuestro pecado por nosotros mismos, que no podemos cambiar nuestro corazón y hacernos más buenos a nosotros mismos. La educación, la ciencia, la medicina y dinero no pueden hacerlo. Un cambio de ambiente tampoco puede hacerlo. No es que yo me voy para la luna donde no hay pecado. No, si tú vas a la luna, tú vas allá con el pecado porque el pecado está en ti y no está afuera. Recuérdelo siempre. No es por el cambio de ambiente. Adán y Eva estuvieron en un lugar perfecto, fueron creados sin pecado y no tenían influencia. Sin embargo, cayeron y vino la desgracia. Así que la educación, la ciencia, la medicina y el dinero no pueden cambiar al hombre. El medio ambiente tampoco puede hacerlo. Solo Jesucristo puede cambiar realmente el corazón del ser humano. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Todo esto proviene de Dios. El ser nuevas criaturas en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todo eso proviene de Dios porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aparte de eso, ahora nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que anunciemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
Y a nosotros nos encargó la comisión de proclamar esa verdad, mis amados hermanos. Así que está claro el mensaje en esta noche. El que no se somete a la verdad de Dios, se opone por sobre la verdad de Dios y actúa como Lucifer, quien se convirtió en Satanás cuando dijo: levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, como si él mismo fuera el juez de la verdad. Así que no rechaces la verdad, porque al rechazar la verdad tú te estás poniendo como juez y como su propio Salvador, y estás imitando al diablo que se rebeló y rechazó al Señor. Hágase estas preguntas, mi amado hermano, en esta noche. ¿Estoy desechando la verdad por hacer mi voluntad? En otras palabras, ¿estoy rechazando la palabra de Dios que me indica qué debo hacer por hacer mi propia voluntad? Pregúntese eso. ¿Estoy oponiéndome impíamente a la verdad? ¿Estoy oponiéndome? ¿Estoy obstaculizando con injusticia la verdad? ¿Qué estás haciendo de injusto? Y con esas injusticias, con esos pecados que cometes, estás obstaculizando la verdad para que la verdad no te limpie. No endurezcas tu corazón, porque tarde o temprano vendrá la desgracia sobre ti. Dios es bueno y misericordioso. Él está allí. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a reconciliarse con Dios, a reconciliarte con Dios. Él está dispuesto a lavarte de la maldad de su pecado. Solo tienes que humillarte. Solo tienes que arrepentirse de tus pecados. Solo tienes que confesarle a Él como el único medio de salvación que fue dado y dejado por Dios al ser humano. ¿Estoy siendo piedra de tropiezo a otros? Si estás siendo piedra de tropiezo a otros con tu mal ejemplo, y tú que dices ser cristiano, arrepiéntete, porque eso no es de un hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre está dispuesto a reconocer sus faltas, siempre está dispuesto a pedir perdón, a arrepentirse y a ser limpiado de su maldad. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y que esta enseñanza haya sido de gran provecho a su vida, mi amado hermano. Recuerde que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si rechazas el único medio, el único camino, la única esperanza que tiene el pecador, ¿qué le queda al hombre? Sino que la ira de Dios descienda sobre él y lo consuma para siempre. No seas insensato, sino sé sabio, y ven a los pies de Jesús, y arrepentido confiésale como su Señor y Salvador. Que Dios te dé la gracia, mi amado hermano, para seguir creciendo y seguir amando la palabra y viviendo de acuerdo a ella. Ojalá puedan volver a escuchar estas enseñanzas que miércoles a miércoles transmitimos. Cada vez que escuchamos nuevamente una enseñanza, aprendemos más y afirmamos más nuestra fe, mis amados hermanos. Así que Dios les dé la gracia y que la palabra de Dios se anide en su mente y en su corazón, porque ella es la única que te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús y hacerte un hombre maduro, perfecto enteramente para toda buena obra. Amén. Oremos. Mi buen Dios, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Te agradezco por hablarnos al corazón. Te agradezco por este precioso libro que nos fue dado, inspirado por el Espíritu Santo, que es llamado las Sagradas Escrituras. No hay un libro como este, tan valioso, tan sabio, tan profundo, tan inigualable. La palabra de Dios es viva y eficaz.
más cortante que espada de dos filos, que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Señor, ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad. Desarraiga el pecado de nosotros y no permitas que con injusticia detengamos la verdad. No permitas que con nuestro mal testimonio detengamos la verdad. Ayúdanos a brillar con la luz de Jesús. Ayúdanos a entender tu verdad, tu amor y tu misericordia, Altísimo Dios, pues solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Por eso te lo pido y te lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Hubieron 34 personas, yo creo que hubieron más conectadas. Es un gran privilegio y un gran gozo haberles anunciado y proclamado la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que pasen una feliz noche y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén y amén.